Si hay algo que ha estado envuelto en miedo, ignorancias y estigma durante décadas, es el VIH. Pero déjame decirte algo, y es que el VIH no es lo que era en los años 80, ni lo que nos contaron en aquellas campañas que tenían más de terror que de información. Y sobre todo es un tema del que tenemos que hablar sin miedo, ni culpa, ni vergüenza, y sin esa carga que a muchos les han metido en el cuerpo desde el minuto que recibieron su diagnóstico. Porque el estigma no está en la sangre, sino en la mirada de quien no sabe. Así que por eso estamos aquí. Hoy vamos a desmontar mitos, vamos a entender qué opciones existen de tratamiento y de prevención, vamos a conocer los avances de tratamiento inyectable en la actualidad, vamos a hablar de intimidad, vamos a hablar de salud mental y de qué significa vivir con VIH en 2025. Y para eso tengo a mi lado a alguien que sabe muchísimo sobre el tema, Oliver, divulgador especialista en salud pública y experto en VIH, así que si alguna vez has sentido ese nerviosismo mientras te hacías esa prueba, si te han saltado las alarmas al escuchar soy positivo, o simplemente quieres estar mejor informada porque estar informada es de guapas, quédate porque este episodio es para ti. Querido amigo marica, bienvenido a casa. Comenzamos. Galán, como te decía, hoy tenemos un episodio que no solo es necesario, sino que además va a ayudarnos a quitarnos de encima muchos mitos y miedos sobre el VIH. Y para eso tengo el placer de compartir micro con Oliver, que es experto en divulgación sobre VIH y salud pública en España. Vamos a hablar de estigma, de tratamientos, de deseo sexual y de cómo hacer que nuestra salud no dependa del miedo, sino del conocimiento. Así que, Oliver, bienvenido, ¿cómo estás? Porque ya hemos grabado un episodio anterior, creo que fue el 21, o sea, hace ya 20 episodios de todo esto. Oliver es la primera persona que repite en este podcast, con lo cual ahí se refleja yo creo que la importancia que tiene yo creo que hablar contigo, creo que comunicas maravillosamente. Para la gente que no te conoce todavía, ¿cómo les podríamos decir en un par de frases quién eres? Bueno, pues yo diría que soy una persona joven con VIH, que ya de por sí puede parecer como insignificante, pero es tremendamente significativo, ¿no? Tanto por visibilizarme como persona con VIH dentro de España, como por el hecho de ser una persona joven, que las personas jóvenes pues tenemos muchas más barreras a la hora de poder visibilizarnos, ¿no? Oye, genial. De hecho, yo como psicólogo que atiende casi en exclusiva a hombres homosexuales y muchos de los consultantes que tengo también tienen VIH, veo como el diagnóstico todavía pesa para muchos de ellos, ¿no? Y veo que hay avances brutales, de hecho hoy vamos a hablar de alguno de esos avances, pero el impacto emocional y social sigue siendo enorme. Así que eso me lleva un poquito a la primera pregunta, ¿no? A nivel médico, el VIH sí que se ha convertido en una condición crónica manejable, pero a nivel social, ¿sigues viendo todavía mucho estigma en torno al VIH? Bueno, supongo que además el estigma luego es una situación muy personal, ¿no? Quiero decir, o sea, habrá personas que lo vivan de una manera más insignificante y otras para las que tenga un impacto más significativo. Sí que es verdad que si nos vamos a los datos más objetivos, los estudios de estigma en España nos demuestran que efectivamente el estigma hacia las personas con VIH por parte de la población general disminuye, cada vez es menor, pero que sigue estando ahí, quiero decir. Y al final, sobre todo basado en una falsa percepción de las vías de transmisión, pues habría un porcentaje de la población española que no querría compartir trabajo con una persona con VIH, o que le atendiese en un supermercado una persona con VIH, o llevar a sus hijos a un colegio en el que hubiese otra persona con VIH. Y bueno, pues lógicamente el hecho de pensar que solo por tener cerca a alguien con VIH es un peligro, pues hace que muchas veces se desaten o se desencadenen situaciones de posible discriminación, ¿no? Entonces, ¿existe estigma? La realidad es que sí, por supuesto que sí. Además, yo creo que esta cronicidad de la infección en muchas ocasiones ha generado como un silencio, ¿no? Como, bueno, pues como esto ya es crónico, como la gente ya no se muere, pues tampoco hace falta hablar de ello. Y por un lado está bien, porque lógicamente quitamos como ese alarmismo que ha podido existir alrededor de la infección por VIH y SIDA en otros momentos de la historia, pero el estigma sigue, ¿no? O sea, yo creo que se resume muy bien con la frase de el VIH ha sido un éxito en lo biomédico, pero un fracaso en lo social, porque creo que al final es lo que pone en valor que como patología biomédica la investigación ha avanzado mucho, los tratamientos cada vez son mejores, la calidad de vida cada vez es más similar a la de una persona sin VIH,
pero socialmente todavía sigue pesando mucho, ¿no? Esa idea de me lo merezco porque he sido muy promiscuo, porque he hecho no sé qué o porque he hecho no sé cuál. Bueno, pues que es una patología de salud, una condición de salud que va asociada con culpa, con vergüenza, con miedo y que eso lo único que pone manifiesto es que el estigma está ahí, claro. Ahora, de hecho, es que estaba yo con el micro aquí, si lo activo o no lo activo. De hecho, me encanta porque has comentado como espacios laborales, ¿no? Espacios profesionales donde el estigma se refleja en los estudios que comentabas. Y que hay cuando hablamos de los amigos, que cuando hablamos de la pareja, de la familia, que hay de esos entornos. Bueno, claro, quizás el entorno que más preocupa es el laboral, pero porque es del que es más difícil escaparse, ¿no? O sea, yo sí que observo a muchas personas que cuando tienen que acudir a las consultas médicas o tienen que acudir al hospital a recoger la medicación, pues lógicamente a lo mejor prefieren pedirse el día de vacaciones por no dar explicaciones en el trabajo de ausencia, a pesar de que son ausencias justificadas, quiere decir que en su práctica laboral no puede suponer ningún tipo de inconveniente que vayan al hospital. Pero bueno, sí que es verdad que ahí lo observas más, ¿no? Porque claro, digamos que el trabajo es algo de lo que no puedes escaparte. Con respecto a amistades o pareja, bueno, pues la gente sigue teniendo bastante miedo a compartirlo. A veces me voy de fin de semana con los colegas y me llevo la medicación en un bote de vitaminas para que si alguien me ve el bote se piense que me estoy tomando unas vitaminas. O yo qué sé, o digo que voy al baño a la hora del desayuno y me tomo la pastilla en el baño porque no quiero que nadie me vea. Pero luego también habrá gente que lógicamente se sienta a gusto, quiero decir. Lo que pasa es que la visibilidad es un concepto muy complejo porque de alguna manera es como perder la posesión de un secreto, ¿no? Y en el momento en el que lo haces con una persona ya deja de ser información tuya y ya puede ser de cualquiera. Y aunque yo solo lo hable contigo, yo no puedo controlar al 100% que nadie más se vaya a enterar porque yo no sé si tú se lo vas a querer comentar a alguien o no. Entonces, claro, el paso de comentárselo, aunque solo sea el entorno más cercano, a veces es muy complejo porque aunque yo pueda confiar en ti, ¿qué me garantiza a mí que solo va a quedar entre tú y yo, ¿no? ¿Qué me garantiza a mí que a lo mejor el día de mañana, yo qué sé, perdemos la relación y tú de repente un día lo comentas como si nada, bueno, cualquier cosa, ¿no? Entonces sí que sigue existiendo mucha barrera, ¿no? Y yo tengo bastante gente que muchas veces acude desde el punto de vista de, oye, estoy conociendo a alguien y no sé cómo contárselo, ¿no? Y porque sigue siendo algo que preocupa. Pero por otro lado me alegra, porque cuando me dicen no sé cómo contárselo, pues se pone de manifiesto que quieren hacerlo. O sea, que al final quieren construir una relación basada en la confianza y que dentro de esa confianza pues está el compartir que una de las personas tiene VIH, ¿no? Entonces sí que ¿Qué creo le que dirías a una persona, ¿no? Que se encuentra o que te hace este tipo de consulta? bueno, yo a la gente sobre todo lo primero que le digo es que no tiene ninguna obligación de contárselo a la otra persona, independientemente de la fase en la que estén, ¿eh? Me da igual que sea la primera vez que vamos a echar un polvo o que llevemos ya 2 años de una manera más continuada. Y lo segundo es que si esa persona te hace sentir a gusto, se sobreentiende que no debería haber ningún tipo de problema, que a veces puede que se desencadenen situaciones incómodas por el propio desconocimiento, pero que no podemos culpar a nadie por tener desconocimiento. Que sí, que podemos decir, joder, con todo lo que se sabe hoy en día podrías haberte leído un poco Google, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, que a veces el hecho de no tener toda la información controlada, pues desata, pues yo qué sé, pánico. Y a veces hacemos cosas que luego las pensamos y decimos, joder, qué estúpido he sido, ¿cómo podía hacer esto, no? Entonces, que si está basada en la desinformación, que no pasa nada. Que hay un montón de asociaciones, o si acuden a mí, pues que vengan los dos conmigo y hablamos del tema tranquilamente y toda la información que haya se le da, que no hay riesgo, indetectable, intransmisible. Bueno, pues cómo es la vida hoy en día de una persona con VIH y ya está, porque ya te digo que, o sea, yo además siempre pongo el mismo ejemplo. Yo es que antes de mi diagnóstico de VIH yo nunca me había hecho una prueba, entonces tampoco voy a ser yo aquí ahora un líder de no hay que cuidarse todo el mundo y si no te haces pruebas es que lo estás haciendo mal. Pues no, pues al final cada persona tenemos nuestras circunstancias y a lo mejor hay gente que no tiene conocimiento de esto, o que lo tiene pero asusta, porque al final el VIH es algo transmisible. Entonces, de repente decir, joder, te quiero muchísimo y quiero estar contigo, pero es que si follamos a lo mejor hay riesgo. O sea, es que, quiero decir, a nivel emocional eso es un proceso muy, muy profundo que afecta a muchas áreas de la persona. Entonces, pues a veces es lógico tener miedo, pero bueno, si la persona se quiere informar, pues oye, normalmente esos miedos desaparecen. Y además, en la gran mayoría de los casos se valora como algo positivo. Porque si yo te estoy contando algo que para mí es muy difícil, que me cuesta muchísimo hablar de ello, que es como un gran secreto que yo llevo en mi vida, y lo comparto contigo, la otra persona va a ser consciente de la generosidad que eso supone. Y lógicamente eso puede reforzar el vínculo que se está generando entre esas personas, ¿no? Porque acabas de compartir algo que es muy personal, porque esto no se lo has contado a nadie, porque yo estoy aquí para lo que haga falta. Y bueno, al final, hechos cotidianos como puede ser, pues que te acompañan a la consulta, pues para la persona con VIH puede tener un impacto tremendamente significativo solo por el hecho de poder entrar con alguien y sentirse cómoda, ¿no? A la hora de estar en esa consulta.
Así que, bueno, yo a la gente siempre le digo lo mismo, no tienes por qué hacerlo, pero si crees que es la persona adecuada, seguro que merece la pena hacerlo. Me encanta porque creo que hemos tocado también el estigma vivido desde lo personal, ¿no? Desde a nivel psicológico cada uno, cómo vive esa situación. Y hay muchos pacientes que cada día, ¿no? El hecho de tener que tomar la medicación, si es por ejemplo con la pastilla, eh, se les recuerda, ¿no? De alguna manera, o les es muy incómodo ese momento, ¿no? Porque al final entras en contacto otra vez con el joder, o el soy positivo, o lo que cada uno se diga, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos revisar ese tipo de mentalidad, ese tipo de situaciones? Bueno, yo a la gente siempre le digo lo mismo, ¿no? Y es que cuando tú recibes un diagnóstico de VIH, al principio del todo lo más importante es soltar, y soltar y soltar. O sea, yo soy educador PAR y me dedico, entre otras cosas, a acompañar a personas dentro del ámbito hospitalario, ¿no? En esos procesos iniciales. Y a veces te encuentras a gente que te dice, uy, no, es que ahora estoy muy ocupado, no tengo tiempo para quedar, pero ya más adelante lo hablamos. Pues vale, pues ya está, al final cada persona marca sus ritmos, eso está clarísimo, pero que de verdad que como esto lo callemos, luego se acaba enquistando y eso es una realidad, porque esto es una noticia dura. En la mayoría de los casos, las personas que recibimos un diagnóstico de VIH es el primer diagnóstico crónico de salud que recibimos, por lo tanto, es un impacto muy fuerte porque sentimos que ya nuestra salud va a estar toda nuestra vida deteriorada por una condición, a la que se irán sumando otras por cuestión de la vejez, quiero decir. Entonces, bueno, pues te empiezas a plantear muchas cosas, de repente visitas al hospital, de repente tengo que comprar un pastillero para tomarme todos los días una pastilla, de repente tengo que tener un poco más de cuidado con la alimentación o intentar dejar de fumar o otro tipo de hábitos. Y bueno, pues al final todo es nuevo. Yo no quiero decir que esto tenga que ser traumático, porque no tiene por qué serlo. O sea, yo de hecho, ahora ya no tomo pastilla porque tengo tratamiento inyectable, pero yo cuando me tomaba la pastilla necesitaba un pastillero porque a veces no era consciente de si me la había tomado o no, porque llega un momento en el que es un gesto tan automatizado que yo digo, hostia, hoy me la he tomado o no. Porque digo, supongo que sí, pero que a veces ni siquiera eres consciente de que lo estás haciendo, ¿no? Y el pastillero te ayudaba a ver si la casilla estaba vacía o no. Entonces, Total, no quiero decir, se olvida. Y es claro, normal. y que no tiene por qué ser traumático tomarte una pastilla todos los días, ¿no? Pero efectivamente para una persona, para que tenga unas implicaciones, pues por ejemplo, comparto mi espacio de residencia con otras personas, me da igual que sea mi familia, compañeros de piso, pareja, lo que sea, pero no lo sabe. Entonces, claro, me tengo que esconder para tomarme la pastilla y de repente a lo mejor estoy en la habitación tomándomela y entra mi pareja a la habitación y a ver qué me invento, ¿no? O tengo que guardar el bote o quitarle la pegatina al bote o lo guardo en un bote de vitaminas para que si me lo ve. Quiero decir, al final, yo siempre digo lo mismo, y es que el ocultamiento al final lo único que nos va a generar es un estrés, y eso está clarísimo. Y puede que ese estrés de alguna manera sea regulado, es decir, que no nos desborde, sino que más o menos lo tengamos controlado. Pero eso va a ser un desgaste tremendo, quiere decir, o sea, toda la vida te vas a tener que preocupar de ir a la farmacia, que nadie te vea, llegar a tu casa, cambiar el bote, hacer no sé qué. Pues bueno, pues al final es una manera como de evitar el impacto del estigma, porque es verdad que el estigma no impacta de manera directa, por así decirlo, pero pesa, y pesa muchísimo, porque al final es como de piedra que me tiras, piedra que agarro al aire y la meto en la mochila. Vale, pues a mí la piedra no me ha Total, ¿no? dado, pero en la Al mochila final me meto más vives, piedra. al final vives dirigido por ese miedo a que nadie se entere, ¿no? No estás pendiente del resto de cosas que a lo mejor son más importantes. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, que el miedo al rechazo sigue siendo o sigue haciendo que mucha gente no se haga las pruebas o que inicie el tratamiento? ¿Cómo crees que funciona esto? Además, yo creo que el VIH tiene una particularidad que pues, no tengo muy claro ni siquiera cómo podríamos abordarla, pero es que acaba convirtiéndose en una cuestión identitaria. O sea, igual que si yo tengo diabetes, yo no creo que la diabetes me defina, pero la gente que recibe un diagnóstico de VIH sí que sienten que el VIH les define. Entonces, de alguna manera sienten que impacta en muchas áreas de su vida y de quién son, y eso es lo que genera tanta disrupción o tanta disociación muchas veces en nuestro propio autoconcepto y en la persona que queremos ser, ¿no? Y eso también impacta en la prevención. Es decir, Me encanta yo que creo que, traigas este punto de la identidad. Muy claro, clave. he conocido a mucha gente que es como, nada, yo si no tengo riesgos, digo, bueno, ¿tú has tenido alguna de riesgo? O sea, una sola vez en tu vida. Sí, bueno, o sea, quiero decir, al final, seamos honestas, quiero decir, sexo oral casi todo el mundo lo practica sin ningún tipo de método de protección, la penetración, pues de vez en cuando nos pillaban calentón y hoy no tenía un condón a mano y venga para adelante, quiero decir,
que tener un riesgo cero es tremendamente raro frente al VIH y frente a las ITS es imposible, quiero decirte, porque a poco que hayas bajado un poquito la mano a la entrepierna ya has tenido contacto con la mucosa. Entonces, pues no pasa nada por cuidarte, ¿no? Pero la gente muchas veces te dice en plan de, no, yo no lo necesito. Digo, hombre, la idea es que te la hagas antes de necesitarlo, quiero decir, no cuando ya sea necesario. Esa es un poco la idea de la prevención en salud. Y de cualquier manera, no sobra. Quiero decir, yo a lo mejor, pues no sé, si yo soy una persona que nunca ha fumado en su vida y de repente un día me ofrecen una prueba diagnóstica de cáncer de pulmón, pues yo podría decir, hombre, pues a priori parece que no tengo muchas posibilidades de que esto sea un problema para mí, pero oye, si me la van a hacer aquí, pues ya está, me la hago, ¿no? Quiero decir, cualquier información que tenga en el ámbito de la salud bienvenido sea. Entonces creo que existe un estigma muy fuerte, pero sobre todo es como un miedo a saberlo, como diciendo, bueno, si lo tengo ya me enteraré de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a forzarlo y enterarme antes? Bueno, pues porque si te enteras antes puedes evitar problemas de salud, puedes cortar la cadena de transmisión, puedes tener una vida sexual más saludable, por muchas cosas, ¿no? Pero acaba pasando lo mismo con las infecciones de transmisión sexual, porque yo ahora estoy tremendamente cansado de escuchar titulares vacíos de aumento de infecciones de transmisión sexual en España y sobre todo en personas jóvenes. Que yo no digo que sean falsos, porque son ciertos, pero son vacíos, porque no explican el motivo de por qué está ocurriendo esto. ¿Por qué está habiendo un aumento de infecciones de transmisión sexual? ¿Realmente lo está viendo o es que simplemente se están diagnosticando más? Las que se están diagnosticando son asintomáticas y por lo tanto la gente no puede darse cuenta de ellas o realmente van con síntomas. O sea que creo que se podría hacer un análisis muchísimo más profundo, que lógicamente también cada vez tenemos modelos relacionales en los que tenemos un mayor número de parejas sexuales, por lo tanto el riesgo es mayor, el uso del preservativo está demostrado que cada vez es más y más y más bajo porque no es algo que a la población le resulte interesante, ¿no? A la hora de tener relaciones sexuales. Entonces, bueno, claro, ya si nos vamos a los hombres que tenemos sexo con hombres, pues el condón es casi como no sé, como no, que me cortas el rollo. De alguna manera es como que quedas mal si de repente planteas usar el preservativo y ya todo el mundo es como, no, yo tomo PrEP. Y es como, bueno, pues tomas PrEP para protegerte frente al VIH, pero frente al resto de infecciones de transmisión sexual, la PrEP no hace nada. Entonces tú sabrás, porque a mí que me pinchen un benzetacil porque he dado positivo en sífilis, pues no me hace gracia, aunque sea una cosa que tenga tratamiento relativamente sencillo, ¿no? Entonces sí que creo que el miedo muchas veces, el estigma, bueno, pues el miro para otro lado, el esto solo ha sido cosa de hombres que tienen sexo con hombres y de gente que se prostituye y consume drogas y tal, pues al final ha sido como la excusa perfecta para que mucha gente piense que no va con ellas, ¿no? Y de alguna manera esa presión se la quita. Y yo sobre todo lo observo porque yo cuando hago alguna prueba rápida a alguna persona, o sea, un nerviosismo tremendo que es como si estuvieran en la oposición de su vida, ¿no? Y de alguna manera yo siempre hago la misma reflexión. Si tú vienes a hacerte la prueba y yo te digo que voy a tardar en darte el resultado 20 minutos, tú durante 20 minutos estás teniendo VIH. Porque tú ya te estás poniendo en la situación de y si da positivo y qué voy a hacer y cómo va a ser esto y todo lo demás. Entonces, durante esos 20 minutos la gente entra en pánico, se pone nerviosa, no quiere hablar con nadie, no sé qué. Y de alguna manera que se generen esas emociones cuando nos vamos a cuidar va a convertirse en un rechazo. Porque yo cuando me voy a hacer una analítica no me voy con ese pánico, con esa angustia, sino que voy tranquilamente, me la hago, cuando me den el resultado me lo dan y ya está. Pero otro tipo de pruebas que están relacionadas con otro tipo de infecciones que socialmente pues tienen todas las barreras que tienen, pues a la gente le da miedo. Y eso hace que la prevención, pues yo no voy a decir que fracase, porque no me corresponde a mí ni muchísimo menos valorar eso, pero sí que es verdad que se hace mucho más difícil de lo que debería ser. De hecho, mientras estabas hablando me venía a la cabeza una anécdota que me ocurrió cuando estaba en Alemania. Y era que sería como en torno a... Era cuando lo del COVID, o más o menos. O no sé si me acuerdo si antes o después, pero por ese momento. Y yo me acuerdo que justo estábamos empezando como una pandilla de amigos y descubrimos aquí en Alemania la doctora de la PrEP, ¿no? Era como una doctora, Stralow se llamaba la chica. Una mujer realmente que era una doctora maravillosa. Entonces, me acuerdo que, no sé si fui yo, de repente todos mis amigos querían ir a la Stralow, la señora esta, porque te explicaba la PrEP, pero consulta privada. O sea, quiero decir, aquí en Alemania la medicina funciona diferente a España y aunque sea a lo mejor una consulta privada, pero puedes acceder desde tu seguro público, o sea, es otra movida. Y el caso es que todos a la Stralow, toda la pandilla entera a la Stralow.
Total, que para hacerse las pruebas, digamos, para acceder a la prepa había que hacerse también otras pruebas antes, ¿no? Pues estábamos toda la chupipandi, los 7 u 8, a la vez al centro, que aquí era el Gesundheit o algo así se llamaba, para hacernos la prueba, todas de VIH, gonorrea, sífilis, no sé cuántos, empezaron a salir positivos, yo me llevo una gonorrea, de estas indetectable, o sea, indetectable no, que es sin síntomas, asintomática, Sintomática. la gona asintomática, y y me acuerdo como de ese momento, como de qué fácil fue para mí, estando en otro país, rodeado con gente de confianza, como acceder a un servicio que yo creo que si no hubiera sido porque me encontraba como me encontraba, entre que no hablas el idioma, no, sabes, como que había otras barreras de acceso, ¿no? No sabes dónde ir. Cuando vas ahí no sabes si te van a atender, si te van a entender en inglés. Yo tampoco es tu idioma nativo, ¿no? Al final es el alemán, entonces era un poco complicado. Pero yo recuerdo que el hecho de haber ido como todas juntas en Chupipandi a hacernos las pruebas, me encantó. Y de hecho ahora pienso, oye, si hubiera salido un diagnóstico diferente o lo que fuera, como qué guay poder tener en ese momento esa red de apoyo inmediata para poder hacerlo, ¿no? Y como eso siento que reduciría o redujo muchas de las barreras que a mí me dio, por ejemplo, acceso a la PrEP en ese momento. Y, y bueno, que venía un poco al trato pues de todas estas barreras también de acceso al sistema de salud que en muchas ocasiones aparecen, ¿no? Y se dan, y de cómo dar también con un buen profesional que pueda informarte, que pueda darte esa confianza de, oye, lo que estás haciendo, de cómo te lo está explicando, de explicarte efectos secundarios, todo tal, dedicándole el tiempo. O sea, yo recuerdo que para mí la decisión de tomar la PrEP y el dar con ese profesional, o sea, con esa profesional fue clave para mi desarrollo. Ese fue un punto de inflexión totalmente en cuanto a prevención, ¿no? Pero Y no sé esto ahora ya que venía. fíjate lo que comentas, porque al final me parece que es como la clave, ¿no? Al final el hecho de cuidar o no cuidar nuestra salud sexual muchas veces va volcado en el resto. Entonces, si el proceso a través del cual yo me cuido es un proceso de acompañamiento en el que me igualo a las personas que tengo a mi alrededor, entonces lo vivo de una manera sana, constructiva, enriquecedora, ¿no? En este caso, yo tengo un grupo de colegas que todas somos maricas, entonces todas vamos a solicitar la PrEP y nos cuidamos, y si alguien da positivo en gonorrea, pues lo cuenta, como podría contar que ayer ha visto una película en su casa antes de dormirse, quiere decir, porque sabes que es un entorno seguro, que te sientes bien y que además, si por lo que sea, pues yo que sé, te van a poner un antibiótico y estás 2 días jodido, pues van a estar tus amigas para cuidarte o si necesitan echarte una mano. Pero muchas veces pasa lo contrario, es decir, es que si yo doy positivo en una cosa, voy a tener que avisar a mis contactos y claro, es que uno es de Grindr y luego se lo va a decir a no sé quién y luego la gente ya no va a querer quedar conmigo porque da positivo en esto. Quiero decir que yo creo que muchas veces al final la salud sexual también está muy sesgada por el tipo de vínculos que creamos. Porque si yo creo un vínculo sano con una persona, lógicamente yo me voy a sentir a gusto a la hora de comunicarle cualquier cosa. Y cuando damos positivo en una ITS, una de las recomendaciones principales que nos hacen es ponernos en contacto con nuestra cadena de contactos sexuales, ¿no? Para avisarles de, oye, he dado positivo, si quieres chequeate por si acaso. Entonces, cuando a ti te dicen eso, si tu cadena de contactos sexuales es gente de confianza con la que te sientes a gusto, con la que puedes hablar sin ningún problema, pues esto es maravilloso. Porque al final es una cosa sana, se gana más confianza, oye, pues yo te acompaño a la consulta, si necesitas algo lo hablamos, no sé qué, y todo guay. Pero si es gente con quien tienes, no sé, es que yo, por ejemplo, lo pienso, o sea, si yo, por ejemplo, soy una persona que practica chemsex y de repente empieza a tener ITS, nadie me va a invitar a los chills, porque claro, voy a poner en peligro a todo el mundo que está ahí porque puede haber cualquier transmisión, porque hay las vías de precaución ninguna. Entonces, yo quiero salirme del mundillo de los chills, yo quiero empezar a que ya me dejen de llamar para estas cosas, porque al final hoy en día esto es un plan social más, quiero decirte. O yo voy a querer meterme en Grindr, pero que a lo mejor la gente sepa que yo soy el que di positivo en no sé cuál. Y eso es lo que genera ese rechazo, ¿no? Eso es lo que genera muchas veces que la peña no se quiera cuidar y en lugar de ir a la raíz del problema, por así llamarlo, que la raíz podría ser qué tipo de vínculos establecemos y hasta qué punto nos aporta bienestar ciertas cosas que hacemos en el ámbito afectivo sexual, pues nos vamos más a encajar dentro de la norma. Y encajar dentro de la norma de la cultura gay, por así decirlo, que nos engloba a muchas otras personas que no somos exclusivamente gays, pues es muy machista, es muy opresora, es muy machista, misógina, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Entonces al final eso hace, yo creo, que influye mucho en el cuidado de la salud sexual, ¿no? Y cuando tienes un grupo de colegas que todas van de la mano de los cuidados y del apoyo mutuo, pues claro, esto es maravilloso, claro que es maravilloso y ojalá
todos los recursos fuesen así. Y ojalá todas pudiéramos ir de la mano con una colega a pedir la PrEP, o a hacernos un análisis de ITS, o a recoger el tratamiento antirretroviral si tenemos VIH, y esto sería la leche, porque lógicamente sería una manera de interiorizarlo muchísimo más sana. De hecho, el tratamiento de la gonorrea, además de, fue el doble, ¿no? De la inyección y las pastillas. Yo para las inyecciones soy fatal, o sea, me sacan sangre y me desmayo, o sea, yo soy esa persona, ¿vale? Yo veo una aguja y vuelco, o sea, fue cuando fui a ver la sustancia en el cine, yo por poco me desmayo en el cine, o sea, no, o sea, yo estuve a esto de volcar en el cine, ¿no? En el asiento, unos calores, bueno. Entonces, yo para el tema de agujas, lo peor. Total, que cuando me hicieron la gonorrea me pusieron un antibiótico que además era intravenoso, no era por una inyección como tal, sino era un antibiótico intravenoso. Me conectaron ahí al cacharro. Total, que a los 3 minutos yo estaba volcado en el suelo, montando un pifostio en la clínica, porque evidentemente no había avisado de que me iba a desmayar. Y, y por suerte tuve a uno de los amigos que me pudo atender en ese momento, ¿no? Y... Uy, perdón, que están mandando un anuncio de estos tipo la Dana de peligro extremo, vas a morir, ¿vale? Es que estoy ahora en Alemania y están probándolo, el test alert. Muy bien. Pues nada, en Alemania funciona también esta movida de la Dana. Todo ok. El tema era que justamente me fui a casa de un amigo donde me metí en su cama a morirme, porque te lo juro que estaba yo con esa inyección o con esa antibiótico intravenoso que me volcó. O sea, yo no sé qué me pasó, o si fue que me desmayé. Bueno, fue un poco todo el circo. Y yo recuerdo que digo, hostia, si hubiera pasado ese momento solo, si hubiera pasado ese momento en una situación, digamos, más de desamparo, yo creo que hubiera sido muy difícil para mí esa situación. Y sin embargo, uno de los grandes factores protectores o que me ayudaron a llevar mucho mejor esa situación fue precisamente que podía contar con esa red de apoyo de Roberto. De hecho, voy a decirlo aquí, Roberto, mi tesorito, que es uno de mis mejores amigos. Ole. No, yo creo que además al final muchas veces la clave está en entender que, o sea, que la salud es individual, lógicamente, y cada persona tenemos derecho a cuidarnos de la manera con la que nos sintamos más a gusto, pero que la salud también es colectiva, ¿no? Y cuando va acompañada es mucho mejor. O sea, todo el mundo vamos a estar mucho más cómodos si tenemos a alguien con quien poder compartir lo que nos dicen en una consulta, o cuando nos encontramos mal, poder decirle, oye, vente a casa que no me puedo levantar y a ver si hacemos cena o lo que sea. O sea, al final todo eso es, sea quien sea, ¿eh? Me da igual que sea un colega, tu compañero de piso, tu compañero de curro, tu pareja, quien sea, pero el tener a gente con la que poder compartir y cuidar la salud, eh, que yo creo que muchas veces la gente no es consciente, pero es que al final los gym bros son eso, ¿no? No dejas de ser una persona con la que tú vas al gimnasio a poder practicar deporte de una manera más motivada, porque si vas solo, pues a lo mejor te da más pereza. Pues ya está. Entonces, esto en todos los ámbitos de la salud está genial y es muy sano. Arriba la red de apoyo. Y ahora, cambiando un poco de tercio, la novedad, el punto un poco de información, de hecho, creo que fue un poco el motivo de contacto por el que te pregunté esta vez de hacer el podcast. Y era porque no me acuerdo si pusiste una historia, pusiste a un post, no recuerdo exactamente el motivo, pero hablabas de la inyección para, digamos, para el tratamiento de VIH. Entonces, para quienes no están familiarizados con este tema, ¿no? Además de las pastillas, hemos oído ahora el tema de la inyección. ¿Qué opciones de tratamiento existen hoy en día para el VIH? En España, que esto es importante recalcarlo porque luego hay otros países que tienen, Hashtag eh, España. sí, sí, no, tienen medicamentos diferentes. En España podemos tomar el tratamiento por vía oral, que es el que hemos tomado siempre, la pastilla diaria o pastillas diarias, porque a lo mejor hay algunas personas que necesitaban tomar más de una. Pero es verdad que recientemente, diría que desde hace un año, quizá un poquito más, está también aprobado en España un tratamiento inyectable. Es un tratamiento que consiste en 2 inyecciones cada 2 meses, y que mantienen el control virológico de la infección, entonces también pues consiguen que la carga viral sea indetectable. Em, ¿Esto es mejor? ¿Esto es peor? Pues supongo que dependerá de la persona y de lo que prefiera, ¿no? Porque al final tener que ponerse una inyección implica como un poquito más de organización, ¿no? Tienes que ir a la farmacia y la farmacia te la da, luego tienes que subir a que te lo ponga la enfermera,
tiene que calentarse un poco porque sale de nevera, bueno, pues digamos que tiene como una serie de condiciones que son como un poquito más complejas. Y además tienes que ir tú, quiero decir, porque lógicamente te tienen que pinchar a ti, cosa que si tienes que recoger un bote de pastillas, pues puede ir cualquier persona a recogértelo y te lo deja en casa. Quiero decirte que al final, para mí casi que cuando hablo de esto, porque la gente yo creo que muchas veces asociamos que, lógicamente, los tratamientos últimos que han salido pues son mejores. Y no tienen por qué ser mejores o peores que el resto, ¿no? Sino que son diferentes, son una opción terapéutica más. Y lo que sí que es positivo es tener cuantas más opciones terapéuticas, mejor. Eso está clarísimo. O sea, quiero decir, yo cuantas más opciones tenga para elegir, me parece que voy a estar en una situación mejor. Pero no por eso tengo que elegir la última que ha salido, ¿no? Porque a lo mejor a mí me interesa más, pues mira, tomarme la pastilla porque lo tengo súper interiorizado, porque tengo cuatro pastillas más en mi vida para otras movidas y porque así no tengo que ir yo a la farmacia cuando me toca, sino que va mi prima, me la recoge, me la deja en casa y no tengo que faltar en el curro. Pues maravilloso, pues síguete tomando la pastilla. Oye, mira, que es que yo me rayo muchísimo porque todos los días veo la pastilla y es que, claro, veo la pastilla y eso es una losa porque yo me acuerdo de que tengo VIH y ya todos los días por la mañana el pensamiento del VIH en la cabeza y fomenta el estigma y lo llevo muy mal. Bueno, pues a lo mejor pincharte te puede venir bien, quiero decirte, porque lógicamente vas a estar 2 meses sin tomar pastillas. Entonces sí, el día del pinchazo, claro que te acuerdas, pero reducimos mucho el número de veces que te viene este pensamiento a la cabeza, ¿no? Entonces, al final yo creo que esto es un poco una valoración que tiene que hacer cada persona. ¿Qué criterios clínicos se tienen que seguir para poder ser una persona candidata a solicitarla? Porque claro, ahora a lo mejor nos está escuchando un montón de gente y dice, pues yo también quiero. Bueno, pues lógicamente lo primero es no tener ninguna resistencia a ninguno de los dos fármacos que tiene el tratamiento inyectable, ¿vale? Y luego además tener una buena adherencia, es decir, al menos llevar 6 meses con carga viral indetectable. La adherencia consiste en tomar correctamente el tratamiento de la manera que está pautada, ¿vale? Entonces, si la persona al menos lleva 6 meses con carga viral indetectable, no tiene resistencias a los fármacos, acude habitualmente a las consultas médicas de farmacia, etcétera, etcétera, y por motivos de calidad de vida, estigma, etcétera, etcétera, cree que la inyección puede ser una buena opción, puede solicitarla a su médico internista o de infecciosas de la especialidad que le lleve la infección por VIH y plantear un posible cambio. Luego cada hospital tendrá su propio funcionamiento, así que aquí por desgracia no podemos generalizar nada, porque esto es algo que está aprobado en España, pero luego cada hospital tiene sus protocolos de acceso a medicamentos, etcétera, etcétera. Ahora, no es que yo hace un tiempo tuve un blip, que un blip es como un pequeño pico dentro del control virológico, y a veces tenemos blip que de repente nos hacen una analítica y tenemos, lo que sé, 120 copias, quiero decir, o 50 o 60. O sea, es como un número muy bajito que no pone en riesgo nuestra salud ni nuestra capacidad de transmitir a otras personas, pero que de repente sale algo. Pues yo qué sé, porque has estado estresado, porque has estado enfermo y te has tomado antibióticos y te han bajado las defensas, cualquier cosa, ¿no? O sea, que no tiene que ser nada problemático. Pues claro, pues ahí te toca esperar 6 meses desde que lo tuviste, claro está, porque quiere decir, tienen que ser 6 meses los que todos los controles que has tenido han sido con carga viral indetectable. Y que la gente no tenga prisa, porque es que de verdad que parece que queremos ir ahora como corriendo, ¿no? Y al final lo importante es estar bien, que lógicamente nuestra calidad de vida cada vez va a ser mejor, que es muy probable que los fármacos vayan evolucionando a ser lo que se llaman ahora long acting, o sea, fármacos de larga duración y que sean inyectables y que podamos quitarnos hábitos diarios. Si todo eso, pues a medio plazo probablemente sea así para la gran mayoría de la gente, porque está demostrado que es una mejora en la calidad de vida, pero que bueno, que cada cual tiene sus circunstancias y que yo es verdad que, joder, para mí es muy simbólico, pero claro, porque hablamos del VIH, del peso del VIH, del simbolismo del VIH. Entonces, la publicación que yo hice, yo creo que además también tuvo mucha repercusión, aparte de, lógicamente, por informar de que existe un tratamiento inyectable, porque pude contar el número de pastillas que me había tomado a lo largo de toda mi vida. Y al final, ¿cómo cuentas el número de pastillas? Por el número de días que han pasado desde tu diagnóstico. Y al final esa pastilla es como una pastilla que te garantiza 24 horas de tranquilidad. 24 horas en las que no estás pensando en el VIH, en si estoy sano, en si estoy enfermo, en si me voy a poner peor, en si mis defensas están más bajas. Y a las 24 horas te vuelves a tomar y otra vez la tranquilidad. Porque muchas veces lo empezamos así. O sea, es verdad que a mí ahora mismo no me genera esa intranquilidad, pero al principio es como la pastilla de un día más, ¿no? De un día más tranquilo, un día más sin tener que preocuparme de mi salud por todo ese nerviosismo, angustia que implica un diagnóstico de VIH. Entonces, ser consciente de cuántas pastillas han pasado, que al final esas pastillas ha sido tiempo que has ganado de vida, porque si no estarías muerto, porque te han diagnosticado siendo joven y lógicamente la infección hubiese avanzado de una manera u otra tarde o temprano, pues tiene mucho simbolismo. Entonces yo creo que también viene un poco
de eso. Aunque luego podamos hablar un poquito más de ello, también es verdad que ha tenido mucha repercusión en países de América Latina, precisamente por el desconocimiento de los long acting, porque claro, lógicamente los sistemas sanitarios de otros países están muy atrasados con respecto a España en el acceso a fármacos y claro, pues allí no son una opción todavía para muchísimas personas. Me encanta que lo comentes, lo abordaremos ahora luego en profundidad. Y de hecho sí que te quería preguntar por el tema de qué pasa con la adherencia al tratamiento en este caso, ¿no? Porque sí que es cierto, ¿no? Que para algunos usuarios con el tema de la pastilla a veces sí que hay problemas, pero también por otro lado, ¿no? La inyección está ahí, pero tiene que ser también muy planificada, ¿no? Entonces también puede ser un desafío. ¿Cómo lo valoras tú? Bueno, yo cuando hablamos de adherencia en el ámbito del VIH, yo siempre digo lo mismo. Adherencia consiste en tomarse correctamente el tratamiento de la manera que el profesional sanitario te lo ha pautado. Me da igual qué medicamento sea porque el concepto es el mismo. Pero es que la adherencia al VIH a veces es una losa. Quiero decir, o sea, la exigencia que nos autoimplicamos las personas con VIH sobre cómo tomar la medicación no tiene nada que ver con la autoexigencia que se marca una persona con cualquier otra patología, la que tiene que tomar una pastilla todos los días. No tiene absolutamente nada que ver. Y yo me estoy tomando, y si yo me tomo un antibiótico y de repente un día se me olvida por la noche, al día siguiente no me levanto sintiéndome fatal y estando fatal de ánimos porque como se me ha ocurrido me lo he olvidado, qué mal todo. Pues yo tengo VIH y me olvido un día la pastilla. Hay mucha gente que al día siguiente se siente fatal porque es que como me la he olvidado, porque me ha cagada, porque esto no puede pasar. Es decir, creo que cuando hablamos de VIH se ha enfocado la adherencia desde un punto de vista bastante impositivo. Eh, que yo entiendo que la recomendación médica es la que es, quiero decir, lógicamente la pastilla o te la tomas todos los días o no funciona, ahí tampoco podemos opinar nada, porque es la realidad, pero creo que la adherencia debe enfocarse como una oportunidad y no como una imposición. ¿Oportunidad de qué? Pues oportunidad de estar bien, oportunidad de que tu salud esté bien, oportunidad de que el VIH no tenga repercusiones en ti ni en tu vida, porque te tomas una pastilla y el virus está controlado y está neutralizado y no va a provocarte ninguna otra infección. Yo creo que si se enfoca desde ese punto de vista, la gente puede asumirla de una manera más amigable que si la afrontamos desde la imposición de, y recuerda que todos los días a la misma hora tienes que tomarte la pastilla. Es importante que sea a la misma hora. Ponte una alarma o lo que tú consideres, pero que no se te olvide y que sea a la misma hora. Porque al final es como, hostia, o sea, yo a lo mejor entre semana desayuno a las 7 de la mañana porque luego me voy a currar y me tengo que levantar un sábado a las 7 de la mañana para tomarme la pastilla. O sea, como que es complejo, ¿no? O una persona, yo que sé, que viaje o que tenga otro tipo de trabajo a turnos, entonces no tengo horarios continuados, pues es una movida, quiero decir. Entonces, creo que también se debe de enfocar un poco a trabajar que la persona adquiera sus propias herramientas a la hora de implementar la adherencia de la mejor manera posible. A lo mejor no tiene que ser en el desayuno, tiene que ser en la comida o en la cena o cuando cada persona considere, ¿no? ¿Qué pasa con el inyectable? Con el tratamiento oral sabemos que tenemos que tomar la pastilla todos los días. Y si nos olvidamos un día, es verdad que los estudios demuestran que se puede mantener un control virológico, pero es verdad que si se olvida de manera recurrente, podría generarse una posible resistencia al fármaco que se está utilizando. En el caso del tratamiento inyectable, nos tenemos que pinchar cada 8 semanas. Yo siempre digo 8 semanas porque no necesariamente los meses tienen cuatro. Entonces, a lo mejor no es cada 2 meses exactamente, pero sí es cada 8 semanas. Y te toca pincharte. Puede que ese día te pase cualquier cosa, que te surja un viaje, porque claro, yo ahora voy a la farmacia y me dicen, ¿tal día te viene bien? Digo, pues de momento sí, claro, si es que quedan 2 meses, ¿qué te voy a decir? Claro, Pero de hecho te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué pasa si te coincide la inyección cuando estás en un viaje largo o tienes margen para retrasarla? claro, realmente el margen para poder modificar la medicación inyectada, a ver, lo más habitual suele ser entre 3 o 4 días, ¿vale? Porque no se suele forzar mucho, podríamos llegar hasta la semana, pero mejor no forzarlo demasiado. Entonces, cuando a ti o sea, tú vas a yo ahora mismo voy a la farmacia, me recojo la medicación inyectada y me dan cita para dentro de 2 meses y me dicen el día que me van a atender. Que yo por lo que sea me surge un viaje, me surge cualquier tipo de problema o mismamente ese día me levanto con fiebre y estoy enfermo y no puedo acudir o lo que sea, yo puedo llamar a la farmacia y decir, oye, mira, me ha pasado esto, necesito que me cambies la cita. Si yo lo sé con antelación, pues lógicamente llamo antes y a lo mejor que me la adelanten un día o que me la atrasen un día o cuadro un poco el viaje para todo esto. Y en el caso de que
de que sea algo improvisado, pues llamas el mismo día y dices, oye, mira que me ha pasado esto y que no he podido ir y ya está. Yo sobre todo a lo que le doy importancia es a viajes largos, o sea, como puede ser, por ejemplo, unas vacaciones, quiero decir, o que tengo, no sé, ahí todos los veranos hay una semana en la que me voy a Torremolinos, a no sé qué movida. Bueno, pues está genial, pero si ya lo sabes con tiempo, intenta planificarte para que no te toque en esa semana, porque claro, yo puedo moverlo 2 días antes o 2 días después, pero es que si te toca esa semana, pues a lo mejor te toca pegarte una vuelta a tu ciudad de origen solo para pincharte y luego volver a bajar, entonces eso puede ser bastante incómodo y es una de las cosas que se suele remarcar, sobre todo cuando se comienza con el tratamiento inyectable. Oye, mira, organízate un poco el calendario para ver si hay algún periodo de vacaciones o que viajes fuera, por lo que sea, para intentar que no te coincida y que esto tenga el menor impacto posible. Total, de hecho, también hemos comentado un tema que era el tema de la resistencia al tratamiento, que en muchas ocasiones creo que suena como fuerte, ¿no? ¿Cómo se llega a esta situación, además de esos días, ¿no? Si hay alguna otra situación en la que esto se pueda producir y realmente qué implica el hecho de que de repente aparezca una resistencia. Pues las resistencias se generan cuando dentro del organismo convive tanto la medicación como el virus, ¿vale? Es decir, al final nosotras tomamos medicación, pero no es que dure 24 horas en el organismo, dura más. Lo que pasa es que a cantidades óptimas tiene que estar renovada cada 24 horas. En el caso, por ejemplo, de la toma oral, me refiero, en pastillas. Entonces, si yo, por ejemplo, me estoy tomando la pastilla todos los días y de repente hay 4 días que no me la tomo, probablemente no tengo la cantidad suficiente de fármaco en sangre como para controlar la infección, de tal manera que van a empezar a salir copias del virus a la sangre y no van a ser neutralizadas, pero me quedan restos de medicación en el cuerpo, porque ya te digo, no se eliminan a las 24 horas. Entonces, como que conviven, ¿no? La medicación con el virus. Como el virus ve la medicación, pero la medicación no es capaz de acabar con ella, el virus lo que puede es generar una mutación para hacerse resistente a ese fármaco que está viendo, en ese caso, ¿no? Que está presente en el organismo. ¿Qué puede provocar esto? Pues que si yo luego a los 4 días de no tomármela me la vuelvo a tomar otra vez, a lo mejor el virus ya ha mutado, ya es resistente a ese fármaco y esa pastilla ya no va a poder hacerme efecto. Vale. Es verdad que hoy en día casi todos los tratamientos antirretrovirales tienen como capacidad de amplio espectro, es decir, como que tienen, normalmente son biterapias o triterapias, es decir, 2 o 3 fármacos combinados para que si se genera resistencia a uno, pues tengas otro u otros dos para seguir haciendo efecto al control virológico sin cambiar la medicación. Pero bueno, perfectamente se podría generar esa resistencia. Actualmente existen 5 familias de fármacos para el tratamiento del VIH, familia a la que te hace resistente, familia que te quitas de las opciones. Entonces, claro, pues ya te quedan cuatro. A la hora de poder tomar fármacos a lo largo de tu vida, tienen que ser fármacos que no tengan ninguna medicación de esa familia. Entonces se va reduciendo bastante la opción terapéutica, quiero decir, pero que luego, si te lo tomas bien, no hay ningún tipo de riesgo, ¿vale? O sea, que muchas veces como que nos preocupa mucho, ay, la resistencia, la resistencia. Bueno, pues a priori, si la medicación se toma bien, no debería haber ningún motivo para que se genere una resistencia. Pero eso es como el riesgo, ¿no? Porque a lo mejor yo qué sé, pues yo entre semana me la tomo porque tengo una vida relativamente organizada, pero luego me voy una semana de vacaciones a Maspalomas y ahí es todo juerga y diversión y se me ha olvidado todo, o me voy el fin de semana a un chill y soy incapaz de mantener una organización o cualquier movida de estas, y de repente cuando me doy cuenta, pues la mitad de la semana no me tomo las pastillas. Pues claro, lógicamente eso puede tener una repercusión en la salud, ¿no? Y también es importante decírselo al profesional sanitario que nos atiende, pues no para que nos eche la bronca, sino para que a lo mejor tenga que valorar, pues si el fármaco en algún momento no funciona, que sepa por qué puede ser, en lugar de estar buscando explicaciones donde las tenemos delante. Entonces, bueno, pues todos somos humanos y todos podemos tener un olvido, dos olvidos o incluso estar en un momento vital en el que a lo mejor tomar una pastilla todos los días nos supone un desafío demasiado grande. Y yo aquí no vengo a decir que esto esté bien o mal, pues lógicamente cada uno cuida su salud de la manera que puede y considera oportuna, pero que es verdad que eso aumenta los riesgos de que las medicaciones no puedan funcionar, haya que hacer otros tratamientos, etcétera, etcétera. Claro, de hecho sí que hay algunos casos en los que la adherencia al tratamiento baja mucho, ¿no? Sí que conozco, yo que llevo muchos casos de Chemsex, sí que baja mucho en determinadas casuísticas o en determinadas circunstancias que no son tan habituales, ¿no? Pero sí que, pues bueno, en ciertas circunstancias hay personas que tienen mucha dificultad para tener una adherencia al tratamiento, pero también porque se está, digamos, en un momento vital muy complejo, ¿no? Y entonces, evidentemente, el contexto no favorece la adherencia y tal vez, bueno, pues ahí yo creo que la inyección incluso pueda tener un poquito más de cabida, pero entiendo
que al final los criterios que comentabas también, ¿no? De que precisamente eh, los criterios incluso evitan o excluyen este tipo de situaciones, ¿no? Y también te quería preguntar, con el tema de las 5 familias de fármacos, en este momento la inyectable también está disponible para esas 5 familias de fármacos o está solo para algunas. Bueno, la medicación inyectable que hay ahora mismo en España son dos fármacos que se pueden suministrar de manera inyectada. Es verdad que yo creo que lógicamente cada vez habrá más fármacos que estén disponibles de manera inyectada, pero ahora mismo son dos de ellos. Entonces, lógicamente, claro, por eso hay que comprobar que no se tenga resistencia a esas familias de fármacos, porque si tiene resistencia a alguno de ellos, pues lógicamente no va a ser una opción. Hace poco, por ejemplo, también hablaba porque las inyecciones se ponen de manera intramuscular, más o menos como la zona superior del glúteo, ¿no? Te pinchan una inyección en cada glúteo cada 2 meses. Y hace poco me di cuenta de una cosa, pues que lógicamente desde mi privilegio y desconocimiento ni siquiera había caído nunca. Es que estaba hablando con una amiga trans, una mujer trans, que me decía que a muchas de ellas no les pueden poner el tratamiento inyectable porque tienen prótesis de silicona en los glúteos y claro, no se puede poner una inyección o una prótesis de silicona. Entonces, que, pues bueno, que se están haciendo estudios para ver si la medicación inyectada del VIH podría ponerse en algún otro músculo del cuerpo, ¿vale? Porque a día de hoy no se ha observado. Incluso gente que a lo mejor pueda tener sobrepeso y que tenga más dificultades para poder recibir una medicación intramuscular, porque lógicamente la capa de grasa es mucho mayor, la aguja tiene que ser más larga, etcétera, etcétera. Entonces, que al final yo creo que muchas veces hablamos de esto, pero ¿quiénes vamos a poder hacer al tratamiento inyectable? Pues probablemente hombres que tenemos sexo con hombres, de un conocimiento cultural medio alto, que no tenemos problemas para ir a las consultas médicas porque bien en nuestro trabajo, por el motivo que sea, pues podemos faltar, etcétera, etcétera, y que luego, lógicamente, quizás otras personas que se pueden beneficiar más de ello, pues van a tenerlo más difícil. Aunque es verdad que, por ejemplo, en el caso del chemsex, ¿no? Es que si no eres adherente, tampoco probablemente lo seas al pinchazo. No sé si me explico. Entonces, de alguna manera, a día de hoy es un gasto mayor de recursos porque la medicación inyectada, al ser más novedosa y al tener tema de patentes y todo lo demás, pues lógicamente tiene un coste más elevado. Entonces, lo que no se quiere es ponérselo a personas que puedan suponer un fracaso. Probablemente el día de mañana, cuando esto valga 3 duros, pues nos dará igual a quién ponérselo, ¿no? Porque lógicamente el sistema seguirá siendo sostenible, pero a día de hoy queremos como intentar que sea personas que a priori creamos que puedan ser buenas. Que yo soy una persona que está practicando KEMSAS, que tengo unas dificultades de adherencia, etcétera, etcétera. Pues a lo mejor en otro momento de mi vida, dentro de unos meses, si consigo estar más calmado y tomar las riendas de mi vida en algunos ámbitos, ya puedo acceder a ello. Quiere decir que esto no es una hora o nunca, esto va a estar aquí siempre ya. Y aparecerán medicaciones nuevas. Entonces, bueno, pues tampoco nos agobiemos con esto, que al final, mientras tengamos tratamiento, ya sea pinchado o en pastilla, pues podemos estar bien. Y de hecho, por ejemplo, cuando hacemos cambio de medicación, ¿no? En consulta también aparece ese miedo a me han cambiado la medicación y ahora tengo miedo de echar un polvo con mi novio, ¿no? Este tipo de situaciones que también tienen mucho que ver con el cambio de tratamiento. ¿Qué podemos hablar de esto? Bueno, pues podemos hablar de lo profundo que es el VIH, lo que comentaba, lo que te comentaba antes, como cuestión de identidad, ¿no? De quién soy y cómo me afecta. Además, yo creo que a nivel muy simbólico, pues efectivamente mucha gente relaciona el VIH con una gota de sangre, pero siempre la relaciona hacia afuera, ¿no? Como la típica gota de sangre que sale de mi cuerpo para caer al exterior y contaminarlo. Pero fíjate que yo la veo al revés. Esa gota de sangre que cuando entra dentro de mí no para de circular por todos y cada uno de los rincones de mi cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué connotación tiene eso para mí? ¿Qué connotación tiene para las personas con VIH el poder pensar que la persona a la que más queremos en este mundo a la vez puede ser una persona a la que estamos poniendo en riesgo de transmitir una infección porque es transmisible a través del sexo? Y muchas veces el sexo es la manera más íntima que tenemos de poder relacionarnos con otras personas. Bueno, pues supongo que esto al final es una gestión emocional tremendamente complicada en la que la otra u otras personas implicadas juegan un papel fundamental en cuanto a crear un espacio seguro y cómodo, pero el mensaje está claro: indetectable es igual a intransmisible. Una persona con carga viral indetectable no puede transmitir la infección bajo ningún concepto, bajo ninguna práctica. Eso está demostrado, eso no es opinable, hay una evidencia científica y es un mensaje tremendamente rotundo. Nos pueden cambiar de tratamiento y puede que no nos funcione del todo bien, o a lo mejor tarde un poquito de tiempo en funcionarnos. Bueno, pues podría ser, y que decir, es que al final esa incertidumbre siempre la vamos a tener, porque cuando te ponen un fármaco nuevo que nunca has tenido, no puedes tener la certeza al 100% de que te va a funcionar bien.
pero de repente va a pasar en poco tiempo. A ver, normalmente cuando nos cambian de fármaco nos ven al poco tiempo, al mes, mes y medio, 2 meses, para comprobar que está todo bien. Porque yo qué sé, tú imagínate que a lo mejor tú te has infectado de una cepa que es resistente a una cosa, pero que no saben que es resistente a eso, te ponen una medicación más novedosa o con menos efectos secundarios a largo plazo y resulta que justo estás pillando una resistencia. Entonces, pues no es lo Total. más Y de hecho estaba habitual. pensando, ¿no? Como incluso en el cambio de medicación de pastillas a inyección, ¿no? Si de repente lo hago, ¿no? Y a lo mejor en mi caso nunca hemos cambiado la medicación antes y de repente ahora al cambiarla me empiezan a paranoiar con este tipo de cosas, ¿no? Y por eso también va un poco la pregunta. Sí, es una gestión del miedo personal. Es verdad que cuando te pinchan, la primera revisión la tienes al mes, no a los 2 meses. Entonces tú ya al mes vas a tener una analítica para comprobar cómo está tu carga viral y te vas a poner la segunda inyección al mes, ¿vale? Porque lo que se quiere es como, imagínate que te da un efecto secundario o cualquier cosa, porque no estés ahí 2 meses con una medicación inyectada en el que no vas a poder hacer nada con el efecto secundario. Pues esto es un poco, a ver, entiéndeme, salvando las distancias, como cuando te comes un bollo de marihuana. Pues lógicamente te lo has comido y ahí no puedes parar porque ya está todo dentro de tu cuerpo, ¿no? No es lo mismo que fumártelo. Pues con esto pasa lo mismo. Al final tú una pastilla te la tomas, te sienta mal, al día siguiente no te la tomas, pero cuando tú estás teniendo la inyectada va a estar 2 meses en tu cuerpo. Entonces, el primer control siempre es al mes. Y bueno, pues yo creo que también tenemos que navegar con esas incertidumbres, ¿no? Y que no nos preocupe demasiado. El VIH no es causa-efecto, es decir, yo puedo tener VIH, puedo tener la carga viral detectable, puedo tener riesgo de transmisión a otras personas, puedo follar contigo sin usar condón y teniendo prácticas de riesgo, y eso no significa que tú hayas contraído la infección, suponiendo que tú no tomes PrEP ni nada por el estilo, quiero decir, o sea, suponiéndonos la situación de mayor riesgo que podría existir. Entonces, hay un porcentaje de transmisión. En el caso del sexo anal receptivo, es decir, la persona que recibe la penetración anal, pues es un 4%. Y es la práctica sexual de mayor riesgo. ¿Vale? Todas las demás prácticas sexuales, ya sea el sexo anal insertivo, es decir, quien realiza la penetración anal, o el sexo vaginal, tienen menor riesgo del 4%. Ahí es verdad que cuando hay presencia de sangre en las relaciones sexuales, todo esto aumenta. De ahí que, por ejemplo, el chemsex pues, tenga un mayor riesgo por si se comparte material de consumo, otro tipo de cosas, porque ahí ya sobre todo también es presencia de sangre. Pero, bueno, y una mala lubricación anal, pues también lógicamente puede provocar muchas microfisuras. Entonces, yo creo que aquí también consiste un poquito en tomar las riendas de la incertidumbre. O sea, no vamos a poder controlar todo al 100%. Yo cuando salgo a la calle y cruzo un paso de cebra en verde, yo no puedo estar al 100% seguro de que los coches van a parar en rojo, sino que confío en que eso se hace porque es más o menos la manera en la que todo el mundo funcionamos. Pues con esto igual. Yo estoy en tratamiento, una persona profesional ha determinado que este tratamiento me puede funcionar, me van a ver dentro de un mes. Que yo me siento más cómodo a lo mejor reduciendo mi número de contactos sexuales en este mes, genial. Que tengo una pareja y quiero follar con ella, pero a lo mejor me siento más cómodo poniendo el condón, pues lo pongo un mes, que es que tampoco es una cosa que se vaya a quedar ahí para siempre, ¿no? O sea, al Y ya final es está. desarrollar cada uno las estrategias que considere, ¿no? Para ir manejando Mm. ese nivel de ansiedad y de preocupación. Y que no es necesario, pero bueno, que la ansiedad no tiene por qué ser una cosa objetiva, lógicamente. Entonces, yo te Total. puedo decir, oye, mira, no hay motivo para pensar que va a haber transmisión ninguna, por lo tanto, tu vida sexual igual que siempre, pero que si a ti te preocupa, pues lo que necesites, y si quieres usar el condón con tu pareja estable, a pesar de que no haya riesgo, pues lo usas y te quedas tranquilo, y cuando te den el resultado de la analítica y te digan que está todo bien, pues vuelves a lo de antes y ya está. Y de hecho, también hablando ahora de la revolución en cuanto a la prevención que supone también la PrEP inyectable, que no sé si nuestros oyentes conocerán de su existencia, pero existe también desde hace poquito. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo funciona? Bueno, se están investigando, bueno, no se están investigando porque ya están en marcha, ¿no? Pero están en proceso de aprobación diferentes fármacos que pueden funcionar como profilaxis preexposición, la PrEP, de manera inyectada, ¿vale? Que al final, al igual que en el tratamiento del VIH, es un cambio de posología. Simplemente en lugar de tomar una pastilla, se inyecta. ¿Qué implica esto? Pues que lógicamente es mucho más fácil. Normalmente las personas que solicitan la PrEP son catalogadas de personas en riesgo de adquirir la infección por VIH. ¿Qué significa ser una persona en riesgo de adquirir la infección? Pues que de manera habitual, y que es habitual lo que cada cual quiera entender, pues se asumen riesgos. Y aquí puede ser una vez al año o puede ser una vez al día, pero que el riesgo exista, ¿no? De una manera o de otra. Entonces, lógicamente, si ya para una persona controlar el riesgo es complejo, es decir,
no puede evitar que el riesgo esté ahí, lo cual es en la gran mayoría de las ocasiones lógico, quiero decir, porque las personas con VIH tampoco es que tengamos un riesgo cero a pesar de haber recibido ya la infección, sino que gestionamos nuestra sexualidad manteniendo un equilibrio entre protección y placer, que eso es fundamental, y a veces el placer no tiene que ser lo más protector posible, sino que mantenemos un equilibrio. Eh, pues bueno, pues facilitar la prueba a la gente puede ser una gran ventaja, ¿no? Si pensamos en España, pues lógicamente quizás personas que ejercen el trabajo sexual, personas que tengan dificultades para, yo qué sé, para que su entorno lo sepa, ¿no? Por ejemplo, otro tipo de circunstancias, el hecho de evitar la pastilla al día podría ser muy beneficioso, ¿no? Y porque además hay gente que le puede costar el hábito de tomar una pastilla al día, pero a lo mejor sí podemos engancharla cada 2 meses en un hospital, ¿no? Para que vaya a pincharse. ¿Qué pasa? Que además uno de los grandes avances que puede suponer la gran revolución en el mundo del VIH, que este verano se ha puesto en todos los medios de comunicación, es que se ha desarrollado un medicamento que puede servir como profilaxis preexposición, que los informes que salieron en verano decía que con 2 inyecciones al año podía controlar la infección, o sea, podía evitar la infección por VIH, y los últimos estudios que se están haciendo van en búsqueda de que solo con un pinchazo al año se pueda controlar, evitar tener la infección por VIH, ¿no? Que sirva como previo, o sea, que sea efectiva. Además, con una fiabilidad del 99%. ¿Qué significa esto? Que esto podría ser el gran avance que se ha hecho nunca en la historia del VIH, que quizás a lo mejor en España no somos tan conscientes de la relevancia que podría tener porque tenemos un sistema sanitario público, universal, gratuito, pero que en muchos países de medios y bajos ingresos podría suponer acabar con la pandemia del VIH y del SIDA, que afecta sobre todo a mujeres, a niñas, etcétera, etcétera. Con 1 o 2 inyecciones al año se podría evitar. ¿Lo podemos llamar vacuna? Pues yo aquí no quiero entrar en términos muy técnicos, ¿no? Porque yo cuando me pongo una vacuna me la pongo una sola vez en la vida, a lo mejor me tengo con algún recuerdo, pero es una cosa anual. Pero de cualquier manera es una cosa que yo me la pongo de manera inyectada y que el riesgo de adquirir la infección por VIH es nulo. Entonces, podría ser un gran hito en la historia y es un poco hacia donde se está investigando, hacia donde se está intentando la aprobación de medicamentos, ¿no? Tanto por parte de la FDA en Estados Unidos como por parte de la EMA en Europa, ¿no? De la aprobación de este tipo de fármacos, de PrEP inyectada, de PrEP de acción prolongada, para poder beneficiarnos de ella como sociedad. De hecho, como que se percibe, ¿no? Como una sensación también de menor contacto con el sistema sanitario, de que nos vayamos más en una dirección en la que, bueno, no tengas que estar volviendo o teniendo, digamos, como acceso a determinados servicios de manera tan habitual, ¿no? Sí, además, o sea, yo esto es una cosa que la noto, pero que también yo creo que depende un poco de la concepción que cada profesional tenga, ¿no? Porque normalmente en los hospitales, tú acudes a un hospital porque tienes una patología, quiere decir, o sea, en los hospitales la prevención pues tiene un papel bastante relegado, ¿no? Tú acudes porque vas a una especialidad concreta, porque tienes una patología o un problema de salud concreto. Entonces, claro, ahora mismo los hospitales están viendo más habitualmente a las personas que están en PrEP que a las personas que tenemos VIH, porque a nosotros nos ven 1 o 2 veces al año para hacernos el control rutinario, pero la gente que está en PrEP la ven cada 3 meses. Entonces ellos no conciben lo que está pasando. Los profesionales dicen, pero ¿cómo puede ser que a no pacientes, es decir, a personas sin una patología médica, las estemos viendo más que a personas con una patología médica a las que tenemos que hacerle un seguimiento? Y luego además nos encontramos aquellas personas con VIH, pero que tenemos un perfil que puede ser relativamente similar al de una persona que está en PrEP. Es decir, que tenemos prácticas sexuales de riesgo de manera habitual, pues porque tenemos relaciones abiertas o porque tenemos varias parejas sexuales habitualmente o por el no uso del preservativo, por lo que sea, ¿no? Entonces, claro, también le tenemos que explicar al sistema, oye, mira, mi perfil no es el mismo que el de una persona que se infectó en los años 80 por consumo de drogas, pero que ya no consume drogas y que lógicamente los riesgos que tiene ahora mismo en su vida son prácticamente nulos. A esa persona la puedes ver una vez al año porque entendemos que la revisión de VIH pues es algo protocolario por tener un control de su salud, pero quizás yo que tengo un riesgo de estar adquiriendo una ITS, una sífilis, una gonorrea, una clamidia cada 3 o 4 meses, pues a lo mejor me tienes que ver cada menos tiempo, ¿no? Entonces nos encontramos ahí en un paradigma Tal un cual. poco extraño, ¿no? En el que a la gente en PrEP se la ve mucho, a la gente con VIH cada vez se la ve menos, pero luego gente con VIH necesitamos que se nos vea más por nuestras circunstancias y yo creo que al final reducir el contacto con el sistema sanitario va a ser la única opción, más que nada porque van a colapsar, quiero decirte, o sea, porque no se están reforzando en cuanto a recursos
humanos. Entonces, si yo puedo pincharme una vez al año o 2 veces al año, las consultas en farmacia disminuyen drásticamente. Además, puedo hacer coincidir el día que me pincho con el día que me hago una analítica para las ITS. Entonces, ya directamente voy a la enfermera y dos en uno. Y luego las consultas, pues bueno, luego cada hospital las tiene a su manera. Algunas tienen telefónicas, otras presenciales o lo que sea, pero reduzco la carga de trabajo que supongo para el sistema, reduzco el número de visitas que tengo que hacer al hospital con el posible impacto personal que puede tener para todo el mundo. Y al final la salud está cuidada. Y yo además creo que la herramienta clave de todo esto es cuidarte sin darte cuenta. Pues si tú te cuidas sin darte cuenta, porque tú te pones un pinchazo o dos al año, pero prácticamente ni eres consciente de que te los estás poniendo, porque ya está, esto es ahí, punto, pues es mucho más fácil que la gente lo vea como algo amigable que si es un compromiso diario. Porque es que al final, a ver, pues yo lógicamente no puedo empatizar porque yo no me he podido plantear nunca estar en PrEP porque yo ya tengo la infección por VIH, pero entiendo que también tiene que ser un proceso moral complejo el de decir que estoy dispuesto a tomar una medicación todos los días cuando no tengo ninguna patología, aunque sepa que me va a proteger, lógicamente, de una posible patología que sería crónica. O sea, que entiendo que también tiene que generar como un disconfort en la propia persona decir, es que me estoy tomando algo cuando no lo necesito, ¿no? Entonces, aunque crea que es la mejor opción que tengo, porque lógicamente es la más cómoda, eh, pues a lo mejor si en vez de tomarme una pastilla todos los días, me puedo pinchar 2 veces al año, pues ese disconfort prácticamente desaparece. Tal cual. Se hace, en mi opinión, se hace un poco pesado la parte de la prevención, ¿no? Es como entiendo la utilidad que tiene y por eso hago uso de ella, pero por otro lado también entiendo también pues lo que estabas comentando, ¿no? Que al final se ve más en un hospital o en un ambiente hospitalario a una persona por temas de prevención que por patología, ¿no? Entonces dices, oye, pues a lo mejor hay que replantearse el protocolo de asistencia, ¿no? O el para qué tenemos a lo mejor este servicio en este lugar, cuando a lo mejor puede estar delegado en otro tipo de espacios, porque seguramente los hospitales lo necesitan nuestros jubilados y en el futuro más todavía, con la bomba que se nos viene. Y ahora, O que se creen centros de infección de transmisión sexual o centros del cuidado de la salud sexual que no tienen por qué estar en ámbito hospitalario. Quiero decir, al final de lo que se total, trata es de que total. podamos tener un espacio en el que cuidarnos, pero sin que eso suponga una sobrecarga para el sistema. Y hemos tocado muy de puntillas como la parte más global, ¿no? Hemos hablado de España, de cómo yo de Alemania, o sea, un poco más a nivel europeo. Pero claro, también has traído como realidades de otros países, ¿no? Hemos hablado también de otros países hispanohablantes en el resto del mundo. ¿De qué sirve que aquí avancemos tanto en el sentido de disponibilidad y acceso a fármacos, diversidad en la administración de esos fármacos, si en otros países no hay acceso, ¿no? Hemos hablado de mujeres, hemos hablado de niñas, hemos hablado del gran beneficio, ¿no? Que supondría para otros muchos lugares tener acceso a este tipo de fármacos, porque realmente ahí sí que puede tener mucho mayor sentido, ¿no? Por geografía, por distancia a los espacios sanitarios, por ni siquiera la existencia de ellos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, ¿de qué sirve que en España avancemos y en otros países no se avanza? De nada. Esa es la realidad. Quiero decir, lógicamente, la población española se podrá beneficiar de manera parcial y sobre todo en un primer momento de esos avances, pero es cuestión de tiempo y bueno, quiero decir, yo creo que en España ya somos bastante conscientes de esa realidad. España es una de las puertas de entrada a Europa para muchos países de América, por una cuestión puramente geográfica, quiero decir, y al final estamos teniendo muchas personas que migran por cuestiones de salud, porque no tienen garantizado el cuidado de su salud en sus países, por los sistemas sanitarios que están construidos, y que pues claro que yo también me iría, quiero decir, es que si me quedo en España y me muero, pues ya te digo yo que me cojo el primer avión a cualquier sitio que pueda, eso lo tengo clarísimo. Entonces, bueno, aquí al final se generan muchas cosas, ¿no? Yo tampoco quiero meterme en jardines que no me corresponden porque como me salga la vena incendiaria, pues al final acabo quemando medio mundo. Pero lo que pasa es que tenemos una de las principales potencias mundiales, que es Estados Unidos, que ya de por sí bastante vergonzoso que Estados Unidos siga siendo una potencia mundial con el sistema que tiene, más aún el de salud.
y que está gobernada por una persona que lo único que quiere es como poner patas arriba todo lo que se ha hecho antes, quiero decir. Entonces, pues llega Donald Trump, de repente empieza a quitar un montón de fondos, tanto dentro del país como fuera del país, y eso pone en tela de juicio la respuesta al VIH a nivel mundial, ¿vale? O sea, se sale de la Organización Mundial de la Salud, se sale de UNUSIDA, que es el programa conjunto de las Naciones Unidas para la respuesta al VIH, al SIDA, la sífilis y la tuberculosis, y de repente quita fondos, ¿no? En muchísimos países, que además se estima que podrían ser casi 1 millón de muertes en los próximos años, quiero decir, de personas que no se podrían, o bien con tratamiento que no podrían continuarlo, o bien personas que no podrían beneficiarse del cuidado de la salud, adquirirían la infección por VIH y acabarían muriéndose. Entonces, esto es un verdadero despropósito, quiero decir. Y luego, pues tenemos otros gobernantes que intentan, pues como seguirle un poco el rollo, como el típico matón de clase y el resto que van detrás de él. En Argentina nos encontramos que se ha despedido la mitad de la plantilla de personal que trabajaba en la respuesta al VIH del ministerio, un montón de médicos han dimitido. Esta misma noche he visto que habían detenido a unos activistas por una protesta, quiero decir. Entonces, o sea, esto es un despropósito. O sea, la realidad es que es esta. Y es que ONU-SIDA, que es el programa de las Naciones Unidas para la respuesta al VIH al SIDA, yo además estuve participando en un evento suyo en noviembre, lo tenía muy claro. La respuesta al VIH al SIDA tiene que ser una respuesta basada en los derechos humanos. ¿Y por qué tiene que ser una respuesta basada en los derechos humanos? Porque las inequidades en salud no están provocadas por, no sé, porque mi hospital tenga 3 plantas, tenga dos, esté a 2 kilómetros o esté a 8. Las inequidades en salud están provocadas porque en muchos países, si tú vas al médico y dices que eres un hombre que tiene sexo con hombre, te matan, porque está penado. O te expulsan del país. O si eres una mujer trans, no tienes derecho a ir al médico. O si estás ejerciendo un trabajo sexual, o si te está violando tu marido de siempre, pues no lo puedes decir. Porque vives en una cultura, en una sociedad, en una religión, en un lo que sea, en el que esto da exactamente igual. O en el que eres una mujer trans en Latinoamérica y tu esperanza de vida es de 30 años, quiero decirte. Entonces, ¿debería ir al médico yo a cuidar el VIH? ¿Para qué? Quiero decir, si es que me van a matar. Entonces, las inequidades en salud que tengan que ver con el género, con la orientación sexual, identidad de género, la cuestión religiosa, la cuestión migratoria, etcétera, etcétera, es lo que provoca que la respuesta al VIH pues, sea muy compleja, muy, muy compleja, porque aunque el VIH puede afectar a cualquier persona, que eso es una realidad y todo el mundo lo sabemos, que aquí nadie estamos libres del VIH solo por ser quien somos, pero afecta en mayor porcentaje a aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad y que viven un poco a los márgenes de la sociedad por diferentes barreras. Y el estrés de minorías es brutal en las personas con VIH, porque es que no lo vivimos solo por tener VIH, sino por ser del colectivo, por ser migrantes, por trabajo sexual, por ser mujer, por ser negra, por ser no sé qué. Entonces al final se juntan ahí un montón de cosas. Claro, ¿qué podemos hacer? Pues la verdad es que podemos hacer lo primero concienciarnos. Yo creo que esto es lo más importante, ¿no? Y además que todo el mundo entienda que todo el mundo tenemos un papel dentro de la respuesta al VIH, por muy insignificante que pueda parecer. Que a lo mejor tu papel simplemente es ir a la concentración que se haga el 1 de diciembre en la ciudad en la que tú vives, que no sabes ni quién la monta, pero tú ese día vas, te quedas ahí y eres una persona más que va a apoyar el acto. O que de repente, pues, no sé, en tu centro de salud ves que alguien no sabe lo que es la PrEP y tú le dices, ah, pues esto lo puedes pedir aquí porque yo lo escuché en un podcast. Ya está, o sea que la contribución que podemos hacer a la respuesta al VIH puede ser muy insignificante, pero si todo el mundo hiciéramos aportaciones significantes, acabarían siendo tremendamente significativas, ¿no? Y que nos espera un panorama desolador, quiero decir, a nivel político, a nivel de derechos humanos, a nivel de muchísimas cosas, porque además, claro, les expulsan de sus países porque no les dan las condiciones de vida necesarias, vienen a España y como vienen a España es el argumento que tenemos en España para decir que ya está entrando aquí todo el mundo a querer aprovecharse del país, no sé qué, no sé cuál, que decir que al final luego todo esto es un caldo de cultivo, pero que está muy bien coordinado, ¿no? De a quién beneficia en cada lugar, tanto los que salen como los que entran, como de qué manera se realiza todo. Pero que es que en 2025, pues yo a veces lo digo, pero ¿cómo podemos estar hablando en España de pinchar una vez o dos al año? Cuando hay gente que no tiene derecho a hacerse una prueba de VIH, o cuando hay gente que tiene VIH y lleva 4 años sin hacerse un chequeo para ver qué tal está, o no toma pastillas todos los meses porque va todos los meses al hospital y no sabe si ese mes habrá bote para ellos o no, porque hay desabastecimiento. Quiero decir, o sea, que esto es un verdadero despropósito y que lógicamente qué bien tener un sistema sanitario robusto en España del que podamos beneficiarnos. Yo en ese sentido, yo creo que es uno de los mayores orgullos que puede tener España, su sistema sanitario. Pero la respuesta al VIH no va a servir de nada porque van a empezar a venir de otros lados, va a empezar a moverse la gente y yo me voy a ir a otros lados y ¿qué va a pasar? Al final, ahora lo estamos viendo, ¿no? Con el tema de la PrEP. ¿De qué me sirve que la PrEP en España inyectable pueda ser aprobada y pueda ser suministrada de manera gratuita a las personas que están dentro del sistema si en países como Tanzania no está disponible?
o muchos países de América Latina que se han quedado fuera de las licencias de patente, suponen el 7% de los nuevos diagnósticos de VIH a nivel mundial. No podemos ignorar esos datos, quiero decir, y al final creo que, aunque todas queremos acceder a lo mismo, porque todas nos merecemos tener una buena calidad de vida, tiene que haber una serie de prioridades, ¿no? Y quizás las prioridades tienen que estar puestas en aquellos países, en aquellas comunidades, en aquellas poblaciones que tienen una situación pues, descontrolada por sus políticas, por su geografía, por sus sistemas de salud, por sus cuestiones criminalizadoras de la orientación sexual o muchas otras movidas. Bueno, y que hay países en los que las personas con VIH no podemos entrar. Entonces, pues ya te puedes imaginar lo que significa tener un diagnóstico de VIH en esos países. Pues que ya te vale, ya puedes irte corriendo de allí, porque allí no te van a dar nada y a lo mejor hasta te criminalizan y te meten en una prisión para toda la vida en lo que tardes en morirte. Entonces, bueno, pues la vida es así. Yo no quiero ser pesimista, quiero decir, lógicamente, el movimiento de respuesta al VIH, el movimiento LGTBIQ+, etcétera, etcétera, pues hemos conseguido muchos avances a través de la concienciación y creo que estos espacios son fundamentales. Al final, cualquier persona a lo mejor está ahí tirada en la cama o trabajando o cualquier cosa y se está escuchando el podcast y está diciendo, pues oye, mira, qué guay esto porque yo no sabía de cómo están las cosas, lo que estoy aprendiendo. O sea que creo que estos espacios son nuestros, nos corresponden y son fundamentales, pero que intentemos no tener una visión de yo, mi casa, mi ventana y la puerta de mi edificio, porque es que eso va a servir de poco. Y por mucho que la puerta de mi edificio esté limpia, si en cuanto doy 3 pasos me encuentro un cubo de basura tirado a mitad de la calle, no voy a estar cómodo. De hecho, creo que lo vimos también con el COVID, ¿no? Que al final una respuesta a cualquier tipo de pandemia, cualquier tipo de problema de salud, no entiende de fronteras, ¿no? Y el hecho de que solo lo tratamos en una parte del mundo, ¿no? Y que otros países no tengan acceso a este tipo de fármacos o de tratamientos, al final dificulta mucho el trabajar realmente la epidemia del VIH. Así que, Oliver, de verdad, te agradezco un montón que hayas venido. Me ha parecido súper enriquecedor de nuevo esta charla. Me alegro mucho de haber repetido grabar otro episodio más contigo. Y, y evidentemente yo creo que queda patente, ¿no? Que el VIH no es lo mismo que nos encontrábamos hace 30, 40 años y, y que sigue habiendo igualmente mucho miedo, mucha desinformación, mucho estigma. Creo que ya hemos abordado muchos de esos temas. Em, a una persona que hoy en día recibiera su diagnóstico por primera vez, ¿qué mensaje le transmitirías? Yo siempre he dicho que además esta pregunta me la hacen mucho y es como una responsabilidad muy fuerte, ¿no? En plan, ¿qué le dirías a una persona recién diagnosticada? Yo en mi curro, lo primero que les digo es yo también, para que vean que es un peso compartido, y lo segundo es que cada persona vamos a transitar el proceso de una manera completamente diferente, que nadie puede saber cómo va a ser ese proceso para esa persona, pero que yo considero que vivir ese proceso acompañado ayuda mucho. Y acompañado puede ser de un profesional, me da igual que sea de un educador PAR, que sea de un psicólogo o del equipo médico, de lo que sea, ¿vale? Pero que muchas veces el peso que nos viene de repente es muy grande en poco tiempo y soltar un poquito puede hacer que a la larga esto sea como menos traumático, ¿no? Y yo tampoco me meto mucho en estos temas porque el trauma corresponde más a la psicología, pero que sí que es verdad que al final la herida, lo profunda que se puede hacer, o sea, está muy marcada por esos primeros momentos, ¿no? Entonces, tu vida sigue, tu vida es tuya, a lo mejor tu vida es una mierda durante unos meses, pues no pasa nada, pues a veces la vida tienes una mierda unos meses y luego ya volverá a flote y lo importante es que puedas seguir adelante y hacer uso de todas aquellas herramientas, estrategias o recursos que tengas a tu alcance. Yo creo que un buen mensaje. Lo comparto y lo suscribo. Creo que paliar los efectos normalmente de ese primer impacto es súper necesario. Y más al comienzo para amortiguar ese golpe, ¿no? Que en muchas ocasiones cuesta de tragar. Y, y hoy creo bueno, que hemos hablado de temas que pueden interesar tanto a personas que convivan con el VIH, personas que no lo hagan, pero personas que también estén en personas que simplemente quisieran informarse. Entonces, ¿hay algún mensaje que podamos transmitir aquí a toda esta gente que nos haya podido escuchar? Algo que consideres que puede ser más relevante. Tú que también estás como metido en muchas formaciones, en charlas, que estás más acostumbrado que yo a tratar estos temas. Bueno, yo lo que diría es que el VIH está ahí, ¿vale? Lógicamente, cada vez tenemos
muchos menos nuevos diagnósticos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que la cosa cada vez va mejor, pero sigue estando ahí. Por lo tanto, nadie puede pensar que el VIH no tiene que ver con ella, porque esto sería, pues, taparse los ojos, ¿no? Pero no serviría de nada más. Y luego también que al final la respuesta al VIH es una respuesta de derechos humanos. Y yo esto lo recalco mucho porque, claro, de repente te viene alguien y dice, pero ¿yo qué puedo aportar a esto? Digo, pues no lo sé, pero si estás en contra del racismo, pues estás en la lucha de la respuesta al VIH, ¿no? Si formas parte del colectivo, pues también tus derechos están en juego. Es que al final, cuando estamos hablando de dificultades, estamos hablando de personas trans a las que no atienden como tiene que ser en un sistema sanitario, a hombres que por tener sexo con hombres se les hace creer que son merecedores de tener una infección, a personas migrantes que se les culpa de haber huido de sus países con una maleta en la mano, porque cómo se te ocurre venir aquí a aprovecharte de mi tierra. Quiere decir que estamos hablando de cuestiones de identidad y de cuestiones de derechos humanos, ¿no? Entonces, que muchas veces la gente piensa como de, ay, pero yo qué puedo aportar a esto, como si el VIH fuese, pues eso, una patología de salud, un virus concreto, etcétera, etcétera, y que no va de eso la movida, que la movida va de defender los derechos humanos y que quizás el VIH ha sido la cuestión de salud en la que más se ha puesto de manifiesto lo que denominamos determinantes sociales de la salud, ¿no? Que serían aquellas condiciones contextuales que influyen en el cuidado de la salud de la persona y, lógicamente, pues aquellas colectivos o comunidades o poblaciones que podemos estar bajo uno o varios estigmas, pues van a ser a las que más nos cueste. Entonces, animar a la gente que desde su pequeña realidad, desde su vecindario, su trabajo, sus colegas cuando toman una caña, lo que sea, pues intenten hablar e intenten tener una, no sé, una aportación insignificante les pueda parecer, pero seguro que muy significativa para todo esto. No tengo más que añadir. Creo que lo dicho, me ha encantado entrevistarte de nuevo y cederte todo el micro. Habla muy bien, siempre que vienes te lo digo, dentro y fuera de cámara. Pero de verdad, yo creo que este episodio para muchas personas creo que les puede haber servido, ¿no? Para entender un poquito más del VIH, intentar quitar algún miedo, pues yo creo que si esto ha sido así, pues ya valió la pena. Y lo dicho, si os ha quedado alguna duda alguno de vosotros, si queréis compartir vuestra experiencia, ahí me encontráis en Instagram, en ignaciocervera.psico, con ese mismo nombre, ignaciocervera.psico, también en TikTok, en mi página web, ignaciocervera.com, donde además os podéis suscribir a la newsletter. Y yo creo que si quieres seguir aprendiendo sobre esto, te recomiendo que sigas a Oliver. Si no recuerdo mal, era GulitoPP en Instagram. Y en TikTok y en Blue Sky, lo he sincronizado en todos. Lo deletreo, que te encuentren bien. GulitoVP. Genial. Y además eso, que simplemente se le ocurra muchísimo con la divulgación y siempre hay que estar un poco pendiente de qué es lo que va diciendo y hablando, porque de verdad que es una maravilla escucharte y allá por donde vayas. Así que, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer. Y a todas las personas que nos habéis escuchado, pues gracias también a vosotros por estar ahí detrás de otro episodio más y nos vemos en el siguiente. Así que, querido amigo Marica, un abrazo. Chao.